Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a continuar con nuestro curso superior de Catecismo de la Doctrina Cristiana del Padre José de Ar. Y pues bueno, una disculpa, lo habíamos dejado pendiente por algunas situaciones personales, laborales, ¿verdad? Algunas situaciones que nos han pasado estos días. Pero ya estamos nuevamente acá para, por la gracia de Dios, pues seguir platicando acerca de este catecismo. Y nos toca hablar acerca del artículo 12, que se refiere a la vida perdurable, donde abarca precisamente lo que nos va a pasar después de morir, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer nuestra oración, como todas las noches, invocando al Espíritu Santo, ya sea que lo veas ahora en vivo o bien posteriormente en diferido. Te agradecería mucho que nos acompañes invocando al Espíritu Santo para que nos dé el discernimiento, como siempre, para entender los temas, para entender su palabra, porque aquí en el catecismo está la palabra de Dios, y también para saber entender lo que Dios quiere ante cada situación que nos pasa en la vida. Y decimos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios. Bueno, les agradezco que nos vayan acompañando. Y pues bueno, vamos a seguir meditando este catecismo. Y vamos a hablar acerca de la vida perdurable. Muy bien, dice lo primero, o la primera parte que vamos a analizar, esperemos que nos dé tiempo, de dos partes, es acerca del juicio particular. Bueno, a veces nos desesperamos y decimos: ¿cuándo va a ser el fin del mundo? Me acuerdo, no se me olvida que una vez estaba grabando un tema, gracias a Dios ya tenemos bastante tiempo, bastantes años grabando, y resulta que un muchacho, un compañero de uno de mis hijos, pues en vivo me dice: disculpe, señor, ¿qué piensa usted acerca del fin del mundo? Porque cuando eso estaba de moda, esa situación del calendario maya que no aparecía aparentemente otros años, y la gente empezó a especular de que a lo mejor iba a ser el fin del mundo. Y le decía que no tuviera miedo. De hecho, yo, cuando, ya bien que muchas veces se ha dicho, pues acerca del fin del mundo, y empieza a correr la voz, que hay algunas cosas que nos hablan acerca de esto. Incluso yo, ¿verdad? Hace algunos años, hace bastante tiempo, yo también recuerdo que cuando estaban esas corrientes, que a veces llegan, yo decía: ¿y si acaba el mundo? ¿Qué va a pasar? Y empieza uno a tener miedo. Pero acuérdense lo que nos dice Jesucristo en su palabra, cuando le preguntaron que cuándo iba a ser, y él dijo que nadie lo sabía, solo el Padre. Por lo tanto, nadie nos puede decir cuándo es el fin del mundo. Pero yo le decía a este muchacho: no te preocupes, no te desesperes por lo que dicen los demás, por el fin del mundo, porque eso no es lo que debemos de preocuparnos, no del fin del mundo, sino del fin de nosotros humanamente. ¿Y por qué preocuparnos? No preocuparnos porque nos vaya a pasar algo, sino más que preocuparnos, ocuparnos de tratar de vivir como Dios quiere, para que lo que aquí nos dice que es la vida perdurable, la podamos tener en presencia de Dios. Y precisamente para no preocuparnos del fin del mundo, recordemos lo que nos dice el catecismo, que al momento de morir va a haber un juicio particular. Después vamos a hablar un poquito más, vamos a analizar las preguntas. En el 327 dice: ¿a dónde va el alma después que se ha separado del cuerpo? Después que se ha separado del cuerpo, el alma compadece inmediatamente, vean, ante el tribunal de Dios para ser juzgada conforme a sus obras. ¿Dónde está eso? En Hechos 9:27, porque dice: está decretado a los hombres al morir una sola vez, y después el juicio. Hebreos 9:27. Y esta palabra también viene a colación. Una vez una muchachita, una niña que le doy
que le he dado catecismo, me dice, oiga, maestro, y si usted fuera a reencarnar en un animal, ¿qué animal le gustaría? Le digo, pues no te voy a contestar porque no existe eso, la reencarnación no existe. Y aquí vean qué interesante lo dice, está declarado a los hombres el morir una sola vez y después el juicio. Dice, véase también Eclesiásticos 11, 28 y 29. Este juicio, nos dice, se llama juicio particular. Y nos dice el 328, ¿de qué es juzgada el alma? Vean, el alma es juzgada de todos los pensamientos, palabras, obras y omisiones. Dice, yo os digo que hasta de cualquier palabra ociosa que hablaren los hombres, ha de dar cuentas en el día del juicio. Está en Mateo 12:36 y también la referencia es Corintios 5:10. Palabras ociosas, dice acá, son aquellas de las cuales ningún provecho saca ni el que las dice ni el que las oye. Entonces, vean, vamos a desglosarlo. ¿De qué va a ser juzgada nuestra alma? De los pensamientos, de las palabras, de las obras y las omisiones. Desde luego de los pensamientos, ¿y qué debemos de preocuparnos? Pues todos pensamos, ¿verdad? De los pensamientos que tenemos, a lo mejor en nuestra mente, que no son agradables a Dios, pero que nosotros los consentimos, ¿verdad? Y aquí viene a colación algo que tenemos que tener muy presente. Recuerden que tenemos que cuidarnos del pecado, pero en el aspecto actual, los pecados actuales son el pecado mortal y el pecado venial. El pecado mortal sabemos que es una ofensa grave contra Dios, y como nos enseña el catecismo, quien muere en pecado mortal se va al infierno. Y alguien va a decir, la misericordia de Dios está ahí, lo que pasa es que no la estamos aprovechando, tal vez. Y para que un pecado sea mortal tiene que haber tres cosas: materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. Materia grave es que yo sepa, materia grave es que sea algo que quebrante los mandamientos de Dios o de la iglesia. Plena advertencia es que yo lo sepa y pleno consentimiento que sabiéndolo lo realizo. Entonces, no vamos a ser juzgados por aquellos pensamientos que a lo mejor nos llegan y yo no los consiento, ¿verdad? Yo les ponía un ejemplo a los niños y también en un tema a los padres de familia. Si por ejemplo yo estoy en el cine y no fui a ver una película incorrecta, pero ya ven que en la actualidad salen tantas y tantas escenas, aunque sea incluso a veces películas para niños o para adolescentes, y entonces sale una de esas escenas, ¿qué tengo que hacer? Pues voltear a ver a otro lado. ¿Fue pecado si la vi? No. El pecado es si me la quedo viendo, si me quedo fijamente, y entonces ahí entra el pleno consentimiento. Materia grave si hay, plena advertencia, pues fue de golpe, pero si decido quedarme a verlo, entonces va a entrar el pleno consentimiento y la plena advertencia. Por eso entonces tenemos que cuidarnos, y el pecado venial es cuando falta uno de estos tres elementos, pero decía un sacerdote exorcista, el padre Carlos Spa, decía que aunque el pecado venial no es tan grave y no es causa necesariamente de que se vaya uno al infierno, porque no es algo grave, pero sí para el purgatorio, pues entonces la gente puede pensar, no es malo, pero él decía, es como que le diera, así lo dice en su predicar, como que en el venial, bueno, en el mortal nos estamos separando completamente de Dios, pero en el venial, decía él, unas palabras muy fuertes, decía, es como que le diéramos una bofetada a Dios, es decir, no es tanto tan grave, pero no estamos haciendo su voluntad. Dice de palabra, ¿qué palabras decimos? A lo mejor decimos alguna mala palabra, a lo mejor un insulto, y pues decir un insulto, pues más que pecado es una falta de educación, ¿no? Pero si ese insulto va lleno de odio, de coraje, aunque no fue insulto, ¿verdad? Tenemos que analizarlo. Dice obras, ¿qué hacemos?
Y eso es algo personal que hacemos cada uno de nosotros. Y las omisiones son aquellas cosas que pude haber hecho el bien a alguien y no lo hice. Pero lo bueno es que el que juzga es Dios. Porque es muy difícil, ¿verdad? Imagínense que yo dijera o que alguien me dijera, a ver, tú vas a juzgar de acuerdo a su vida si consideras que esa persona puede ir al cielo, puede ir al infierno, puede ir al purgatorio. Desde luego que no tenemos esa capacidad. Solo Dios es el que tiene esa capacidad. Y luego nos dice en la 329, ¿a dónde va el alma inmediatamente después del juicio particular? Inmediatamente después del juicio particular va el alma al cielo, al infierno o al purgatorio, según sea el estado en que se encuentra. Lo dicho nos ha de inspirar un temor grande de los juicios del Señor. Traspasa con tu santo temor mis carnes, pues tus juicios me han llenado de espanto. Eso está en el Salmo. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar? Pues hacer lo que Dios nos pide. Después está el purgatorio, pero vamos a manejarlo Dios mediante mañana para explicar el fundamento. Porque hay algunas personas que dicen, ¿dónde dice purgatorio? En las Sagradas Escrituras, ciertamente con ese nombre no, pero claro que hace alusión a un lugar donde no es el cielo, tampoco es el infierno, y es un lugar de purificación. Pero para terminar, quiero comentarles sobre esto del juicio particular, porque ya no lo tengo, no sé dónde quedó, es algo muy triste, me gustaría tenerlo aquí a la mano, pero hace tiempo compré aquí en un convento, un libro muy interesante que habla acerca del juicio particular. Y les voy a decir algunas de las cosas que en ese librito estaba, que son cosas que se recopilan del catecismo, del evangelio y también de algunos santos que han dicho acerca de esto. Y en ese librito decía cosas formidables. Una, decía que el juicio particular al que estamos refiriendo el día de hoy es semejante a un juicio humano. ¿En qué aspecto? Que va a estar, fíjense, va a estar nuestra alma en la presencia de un juez. ¿Quién es el juez? Jesucristo. Va a estar también el demonio a un lado, pero ya no tendrá poder sobre nosotros, me decía ese librito, sino que va a estar como testigo de todo lo que hizo para que nosotros cayéramos en el pecado. Va a estar también, dice, la Santísima Virgen María, como nuestra abogada, pidiendo a Dios su intercesión para que, si es lo correcto y ante la petición de ella, alcancemos la salvación. Y también nos dice ese librito, y también lo escuché en un programa en María Visión, y por ahí también lo leí en este libro, y aparte lo leí, me parece que en el catecismo, ahorita no recuerdo, y también en una homilía, de que en ese momento Dios tiene una capacidad tan extraordinaria, porque es todopoderoso, que nos va a permitir, fíjense bien, ver nuestra vida pasar con sus ojos. ¿Qué significa esto? Que en el juicio particular yo voy a ver todo lo que hice en mi vida. Pero no crean que voy a tardar la misma cantidad de tiempo que estuve vivo, sino va a ser rapidísimo, por unos instantes. Y voy a ver, bueno, hay un padre que hizo una homilía y decía que en un libro leyó que se va a ver solamente las cosas buenas que hicimos, porque dice la palabra que seremos juzgados en el amor. Pero en este librito no decía así, decía que vamos a ver no solamente las cosas buenas, sino también las cosas malas y las consecuencias que tuvieron. Por ejemplo, si yo le pegué a una persona, voy a ver con los ojos de Dios inmediatamente el momento en que le pegué. Pero también las consecuencias, cómo llegó a su casa, cómo lo curaron, qué le pasó, qué sentimientos tuvo, etcétera. Es decir, las consecuencias de mis actos. ¿Por qué? Pues suena un poco más razonable, eso solo Dios sabe.
¿Por qué suena más razonable? Porque ciertamente, como decía este padre en la homilía, de que al ser juzgados en el amor vamos a ver las cosas buenas, pero el librito decía que también veremos las cosas malas que hicimos, para que nos demos cuenta del por qué estamos recibiendo ese castigo o ese premio. Porque Dios quiere que nosotros seamos conscientes del merecimiento que vamos a recibir, ya sea para bien o ya sea para mal. Pero Dios es tan bueno, y nos lo dice precisamente en la parábola del hijo pródigo, por ejemplo. ¿Qué ocurre con el hijo pródigo? Pues agarra, se porta mal, hace mal las cosas, gasta el dinero, se va, pero regresa arrepentido. Es decir, y hay otras parábolas también que Jesús nos habla de esto. Es decir, Dios nos da la oportunidad de regresar a Él en cualquier momento. Pero no vamos a esperar a ver qué pasa mañana. Hay un predicador católico, un hermano católico, tuve la oportunidad de traer, y él decía en uno de sus cassettes, CDs, algo muy interesante, que conoció a un muchacho que pues vivía en pandillas, y él le decía, vamos a la iglesia. Le decía, no, brother, no. Mejor más adelante, cuando esté grande. Y luego, no, brother, y lo volví a invitar, y no. Y dice este predicador que un día le avisaron que lo habían matado. Entonces, él decía, qué tristeza, que siempre lo iba dejando para después. A veces así hacemos. Nuestro encuentro con Cristo, la confesión, que nos libra que nos quita el pecado mortal, nos devuelve la gracia, la vamos postergando, la vamos dejando para después, más adelante. Y llega un momento en que ya no va a dar tiempo. ¿Por qué? Porque Dios nos va a llamar a todos. No hay nadie que pueda decir, no, a mí no me voy a morir. No, todos. Absolutamente todos. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia es que seamos conscientes y vivamos tratando de hacer la gracia de Dios. No vivir con miedo. Imagínense, en el tema anterior vimos que por qué Dios no nos dice cuándo nos vamos a morir. Y aquí en el catecismo que estamos leyendo, decía porque si nos supiéramos cuándo nos vamos a morir, pues viviríamos aterrados, ¿verdad? Ya nos queda poco tiempo. Pero entonces, ¿por qué no nos los dice Dios? Porque quiere que vivamos siempre, como esa otra parábola de las mujeres que estaban esperando al novio con las velas, y unas estaban prevenidas, tenían aceite suficiente y otras no. Cuando llega el novio, pues le piden aceite unas a otras, o sea, tratan de buscar salvarse, pero no lo logran hacer, y dice la palabra, en la parábola de Jesús, que entonces el novio llegó, cerró la puerta, y cuando le golpearon, dice el novio, no las conozco. Todas esas parábolas, todas esas cosas que nos dice Jesús, nos llevan hacia esta reflexión acerca de nuestro juicio particular. Mañana vamos a ver, Dios mediante, acerca del purgatorio, que el purgatorio hay una gran diferencia con el cielo y el infierno, porque el cielo es un lugar eterno, el infierno también es un lugar eterno, y el purgatorio es un lugar temporal para que alcancemos después el cielo. Va a estar muy interesante mañana, vamos a hablar acerca del purgatorio, después vamos a hablar acerca del infierno, y aquí dice, o muerte eterna, y después hablaremos del cielo o vida eterna. Que el Señor les bendiga, ojalá nos haya servido este tema, y nos preparemos, ¿verdad? Nos preparemos para, como aquí dice, el bien morir, que es tratar de estar nuestra alma siempre en la gracia de Dios, y si no lo está, buscar el sacramento de la confesión. Que tengan una excelente noche, ojalá lo compartan. Nos vemos mañana, Dios mediante, continuando con los temas de catequesis. Hasta luego.